seres humanos reducidos a mercancía. Ese es el resultado maravilloso del capitalismo, ¿verdad? Exactamente. Acá, independientemente de estricto o... eso es el resultado. Sí. Pero no solamente los obreros, sino toda la sociedad. Claro. Se ha convertido en un tráfico en el sentido mercantil del término. Entonces, ¿cómo se le Mira, otra limitación de Marx es lo que podría llamar el objetivismo. El creer que todo tiene que ver con la sociología, la economía, etc. Y se olvida, por la época también, se olvida del aspecto subjetivo. Yo creo que en la actualidad hay que vincular lo psicológico y lo sociológico. Por ejemplo, Freud habla de ciertas pulsiones que vienen en el inconsciente, ¿no? Yo diría que una de esas pulsiones es la pulsión apropiativa, el afán de poseer con que nacemos todos. La historia no nos permite a veces apoderarnos de lo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de tener en cuenta lo subjetivo hay que tener en cuenta lo objetivo. Es decir, aunque lo subjetivo sea congénito, se realiza o no se realiza de acuerdo con las condiciones históricas. Ahora, profesor, yo no me puedo permitir no estar de acuerdo con usted, pero yo pienso que, aparte de si es verdad, el capital nace como relación social, ¿no? ¿Quién tiene ese tipo de afán y quién se somete a eso? Pero a la situación en que hemos llegado, seres humanos reducidos a mercancías, esta maravillosa inteligencia sofisticada, si no le encontramos una salida anticapitalista, pero una posible salida. Para encontrar la salida hay que tomar en cuenta no solamente la economía y la sociología, también la psicología. Por ejemplo, en la psicología, decía yo, hay pulsiones, instintos, decían antes, ¿no? Bueno, estas pulsiones, yo he hablado de 3 pulsiones. Una pulsión apropiativa, cosística. El hombre quiere poseer cosas. Una eidética, quiere poseer ideas. Y otra antrópica, quiere poseer a las personas, y aquí se engendra el problema del poder. Sí, pero ¿usted cómo justifica todo este empuje e instigación que la televisión va al consumismo? Entre lo que dice... No lo justifico. No, justifica. Pero psicológicamente, ¿en qué casilla lo vamos a poner? Porque está hecho con fin bien claro. Es que estas pulsiones apropiativas no se dan separadas, se dan unidas. Fíjate, si tú tienes un afán de poseer cosas, no solamente de medios de consumo, sino de medios de producción, y las condiciones te son favorables a ello, por ejemplo, por la herencia, te vas a convertir en capitalista. Tendríamos que abolir la herencia, ¿eh? Entre otras cosas. Como diría el camarada Pudol, ¿no? Entre otras cosas. La publicidad, la herencia. Empezamos con eso. Ojalá. Cortes y regresamos. En ese pequeño departamento del Soho, Jenny nos hacía sopa de cebolla y nos cocía papas, y siempre teníamos pan recién hecho de nuestro amigo el panadero que vivía aquí allá abajo. Nos sentábamos a la mesa, comíamos, platicábamos de los acontecimientos del día, la última guerra, la estupidez de los gobernantes, la lucha de los irlandeses en busca de la libertad, la oposición política dedicada solamente a dar chillidos, la prensa cobarde. Supongo que las cosas son diferentes ahora. Ay, quién sabe, ahora hablamos de Chicharito, de Benedito, de Chapín. Después de cenar limpiábamos la mesa y yo me ponía a trabajar, con mis cigarros a la mano y un vaso de cerveza. Sí, trabajaba hasta las 3 o 4 de la madrugada, con mis libros apilados a un lado y los informes parlamentarios al otro, y Jenny, sentada al otro lado de la mesa, transcribiendo. Mi letra era imposible, así es que ella tenía que reescribir cada una de mis palabras. ¿Se imaginan ustedes un acto más heroico? De vez en cuando había una crisis, no una crisis mundial, pero sí, un libro había desaparecido, un día echaba de menos mi Ricardo. Jenny, ¿dónde está mi Ricardo? ¿Quieres decir los principios de economía política de David Ricardo? Pensé que ya no lo necesitaba si lo llevé al Monte de Piedad. ¡Mi Ricardo!
empeñábamos todo, sobre todo los regalos de la familia de Jenny. Cuando terminamos con los regalos seguimos con nuestra ropa. Una Navidad, no que una Navidad, un invierno entero me la pasé sin mi amigo. Cuando se publicó El Capital, claro que quisimos festejarlo, pero no teníamos ni para desempeñar los cubiertos y los platos para la cena. Engels tuvo que dar un dinero. Engels, un santo. Un santo. Federico Engels, es que no hay otra palabra para él, santo. Cuando nos cortaban el agua, el gas, la casa se quedaba a oscuras y nuestro ánimo por los suelos. Entonces Engels pagaba las facturas. Su padre tenía unas fábricas en Manchester. Sí, el capitalismo nos salvó. Bueno, santo, pero no siempre entendía bien nuestras necesidades. Ah, pobre, pero VIP. No teníamos ni para comer y Engels enviaba cajas de vino. Una Navidad no teníamos el arbolito y Engels llegó con 6 botellas de champaña. ¿El arbolito? Bien, gracias. Nos lo imaginamos. Hicimos un círculo alrededor y cantamos Feliz Navidad, Feliz Navidad. Sí, ya sé que mis amigos los revolucionarios estarán diciendo Marx, el ateo, con un árbol de Navidad. Sí, yo escribí que la religión es el opio del pueblo, pero nadie, ni siquiera mis amiguitos los revolucionarios, han leído el párrafo completo. La religión es el único momento que tiene el oprimido para respirar. Es como el opio, un alivio. No es una solución, pero de algo sirve para aliviarse. Y si hay alguien aquí que sabe de alivios, ese soy yo. Lo sé muy bien por mis forúnculos, fístulas, abscesos, barros, granos en el... No hay nada en el mundo más horrible que tener forúnculos en el culo. Sabía de estas intimidades de Marx. Esa era una enfermedad debida al fumar cigarros. Ahora, habló de la religión, ¿no? La religión como opio, algo posible para los oprimidos, no como dice la solución, pero algo. Como tocó la psicología y todo esto, la religión, no, es algo. Y a hoy, podemos decir, aparte de la televisión, hay otro opio que es la televisión. Claro que sí. Como... Y todo esto, el carácter opiómano de tantas instituciones, se relaciona con otro tema, el tema de la lucha de clases. Ajá. Todos dicen que es obsoleto esto. ¿Por qué? Yo creo que no. Yo creo que la lucha de clases está explicada por Marx y también por Bakunin y tantos teóricos. La lucha de clases se fundamenta no solamente en las relaciones sociales de producción. Fíjate que la lucha de clases no solamente... Yo usaría dos conceptos de Freud, lo latente y lo manifiesto. Yo creo que hay una lucha de clases latente. No puede vivir el capitalismo sin lucha de clases latente, que se da en todas partes. Ahora, pero otra es la lucha de clases manifiesta. La lucha de clases manifiesta se da en una huelga, en una marcha y en una guerra civil. ¿Cuál es la lucha de clase que el capitalismo no puede vivir sin ella? ¿Por qué? Porque la manipula. Es decir, tú decías hace un momento en una plática conmigo, es que quienes están leyendo El Capital ahora son los capitostes de Europa, lectores del Capital, para ver cómo salen de la crisis. Claro, claro. Entonces, evidentemente, el poder trata de adueñarse de la ciencia de los menesterosos, oprimidos y humillados. Oye, este capitalismo lo veo El capitalismo como un monstruo. fagocita todo. Fagocita, exactamente. Entonces, ¿cómo es posible? Si nosotros tenemos la que se llama izquierda no estricta, la que llaman progresismo, capitalismo más humano, que a mí me parece una contradicción. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿No? Entonces, ¿cómo se hace si el capitalismo consigue fagocitar todo, encontrar dónde que se le vaya por traverso algo? Hay que ir a la búsqueda de las causas. Y la búsqueda de las causas no está solamente en la sociología. Por ejemplo, hay que revisar la teoría de las clases de Marx, sino también está en la subjetividad. Entonces, yo te contaba a ti que Octavio Paz
¿Te acuerdas que te No, conté no, esto? claro, no, a mí me llamó la atención, querido profesor, porque usted que tiene un aspecto de persona grande, hierárquica, como se dice, ¿no? El sabio, luego leí que es un provocador, porque escribió 2 libritos al señor Octavio Paz ahí dedicados, uno, El Rey Desnudo, y el otro, El Rey Desnudo, Cuando el rey se hace cortesano. cuando el rey se hace cortesano. Eso es picarle, porque se volvió un... Mira, Octavio Paz, en El Ogro Filantrópico, que es un libro fundamental, dice que los bolcheviques, y está pensando en Lenin, en Trotsky, etc., los bolcheviques nos prometieron un mundo desenajenado, el mundo de la libertad, y nos dieron una dictadura feroz. Así dijo Octavio Paz. Eso dijo Octavio. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Ahí la- Pero tengo una diferencia con él. No basta decir lo que ocurrió, sino que hay que explicarlo. Porque ¿Por él qué se- ocurrió eso? Él se volvió anticomunista, Se volvió anticomunista. se fue por el otro lado. Y usted dijo, bueno, a ver, vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Tomamos Lo que una tú pausa. preguntas. Eso es, tomamos una pausa y regresamos. Jenny, no sé cómo le hizo. Empacó todo lo que teníamos y se trajo a nuestras 2 hijas, Jennifer y Laura, a Londres. Después parió 3 veces en nuestro miserable y frío departamento de Dean Street. Hizo hasta lo imposible para que los niños no sufrieran por el frío. Los vio morir, uno tras otro. Guido todavía no había empezado a andar. Francesca tenía 1 año. Tuve que pedir prestadas 3 libras para su ataúd. Mosh vivió 8 años. La noche en que murió todos dormimos alrededor de su cuerpo en el piso hasta el amanecer. Cuando nació Leonor, tuvimos miedo, pero ella era muy fuerte. Fue bueno que tuviera 2 hermanas mayores, porque ellas habían logrado sobrevivir. Jenny nació en París. París es maravilloso, para los enamorados, pero no para los niños. Es algo que hay en su aire. Laura, nuestra segunda hija, nació en Bruselas. Nadie debería de nacer en Bruselas. No teníamos dinero, nada de dinero. Y todos los domingos nos íbamos a comer al campo, 1:30 caminando. Jenny, las niñas, yo, Lengen, luego les hablaré de ella. Hace una ternera al horno y llevábamos té, pan, queso, cerveza. Eleonora era la más joven, pero ya bebía cerveza. Nada de dinero. Pero a mis hijas no podían faltar de sus vacaciones. Una vez me gasté el dinero de la renta para mandarlas a la costa atlántica francesa. En otra ocasión, con el dinero de la comida, les compré un pianoforte, porque a las niñas les gustaba la música. Se supone que un padre no debería de tener consentidos entre sus hijos, pero es que Eleonor... Yo solía decirle a Jenny, Eleonor es una niña rara, ¿eh? ¿Y qué esperabas? ¿Que los hijos de Max fueran normales? Eleonor era la más chiquita, pero era la más brillante. ¿Se imaginan una revolucionaria de 8 años? Es la edad que ella tenía en 1863. Polonia se había rebelado en contra de la dominación rusa. Entonces Tusi, así le decíamos a Leonor Tusi, escribió una carta a Engels hablando de esos valientes camaradas polacos, como ella les llamaba. A los 9 años envió una carta a los Estados Unidos, a la atención del presidente Lincoln, dándole consejos de cómo ganar la guerra a los confederados. También fumaba y bebía vino. Todavía era una niña, vestía sus muñecas mientras se tomaba un vaso de vino. A los 10 años ya jugaba ajedrez conmigo y no era fácil ganarle, ¿eh? A los 15 se enfureció de repente contra la ley que ordenaba descansar en el Día del Señor. No se permitía ninguna actividad el domingo. Entonces Tusi organizó la noche del domingo para el pueblo, en el Salón San Martín. Trajo músicos de todas partes que interpretaban a Händel, a Mozart, Beethoven. 2,000 personas llenaban el local. Era ilegal, pero nadie fue arrestado. Así es que aprendieron, si tienen que violar la ley, háganlo junto a 2,000 personas. Y por favor, a Mozart. El brillo de sus mejillas apagaría las estrellas lo mismo que la luz del día apaga las antorchas. Yo leía Shakespeare, Esquilo, Dante, en voz alta, y a Tusi le encantaba. Se aprendió de memoria Romeo y Julieta. Me insistí que le leyera una y otra vez las palabras de Romeo, de cuando ve a Julieta por primera vez. Sus ojos celestiales brillan tanto en la noche que los pájaros comenzarán a cantar pensando que es de día. No era fácil vivir con Tusi. ¿Saben lo molesto que es tener una niña que encuentra defectos en tus pensamientos?
Discutía conmigo sobre mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía. No es fácil de entenderlo, lo admito. Bueno, pues Eleonor lo leyó e inmediatamente me desafió. ¿Por qué escogiste a los judíos como representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados por el comercio y la codicia. No es que los haya escogido, intenté explicarle. Simplemente los tomé como un ejemplo. Su respuesta: se puso una estrella judía en el pecho y me anunció: yo también soy judía. ¿Qué podía decirle? Me cogí de hombros. Ese gesto es muy judío. Uy, de verdad es que llegó a ser realmente insoportable. Por ejemplo, sabía que mi padre se había convertido al cristianismo. No era muy cómodo ser judío en Alemania, si es que ha habido algún lugar cómodo para ser judío. A mí me habían bautizado a los 8 años y esta tú sí le intrigaba. Una vez me dicen: Moro, a mí me decían Moro porque mi piel era un poco más oscura. Moro, sé que estás bautizado, ¿sí? Pero antes fuiste circuncidado. Uy, nada le daba pena. Una vez su estrella judía se puso un crucifijo, no por el cristianismo, sino en nombre de los rebeldes irlandeses que luchaban en contra de Inglaterra. Conoció la lucha de los irlandeses por ese bueno. Lizzie, la mujer de Engels. Lizzie era una obrera, apenas sabía leer. Engels, el santo, hablaba 9 idiomas. ¿Piensan ustedes que tenían dificultad para entenderse? No, simplemente se querían. Lizzie era activista del movimiento irlandés y a Lucy le encantaba ir a visitarla. Las dos se sentaban en el suelo, cantaban canciones irlandesas hasta quedarse dormidas. With heads uncovered, then out on the ground, far behind that. Hubo una noche terrible. La noche en que el gobierno inglés colgó a 2 jóvenes irlandeses, justo ahí en el Soho, en medio de una multitud de borrachos exaltados. Esos ingleses tan educados, con su té a las 5 y sus ahorcamientos públicos. Sí, ya sé que ahora no cuelgan a la gente, se limitan a inyectarles veneno en las venas, suministrarles gas letal, quemarlos con electricidad. Sí, es más civilizado. Colgaron a esos jóvenes irlandeses por desear la libertad de su tierra. Eleonor no dejaba de llorar. Yo le dije: tú si no puedes involucrarte tan profundamente en los horrores del mundo, solo tienes 15 años. Esa es la cuestión, Moro. No tengo 12 ni 13, tengo 15 años. Reach and arms and fire, tips honey. Los jóvenes a veces intuyen, ¿no?, lo malo de las cosas, lo malo de la humanidad, hacia dónde vas. Hoy tenemos ejemplos. ¿Qué piensa de estos movimientos que están haciendo hoy los indignados, el 15M en España y acá? Yo soy 132. Mira, a la globalización del capital corresponde la globalización del descontento. Y este descontento se va a ir profundizando cada vez más. Y es un descontento producido no por tal o cual razón externa al capitalismo, sino por el capitalismo. Y por el capitalismo globalizado y mundializado. Hay una cosa interesante que de pronto me acordé. Tú tendrás en cuenta a aquel gran anarquista español, Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo era miembro de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, de la primera internacional. Y fue representante de España, fue al Congreso del Internacional en Londres. Y lo primero que encontró fue a Marx. Y antes de las reuniones del Internacional platicó con Marx. Y se dio cuenta de que Marx tenía una cultura impresionante, no solamente en economía, no solamente en filosofía, porque él se había recibido como doctor en filosofía, claro. No solamente en eso, en literatura española. Quedó absolutamente impresionado Anselmo Lorenzo de las citas que hacía de Lope de Vega, de Quevedo, de Gracián, del siglo de oro. Estaba impresionado, pero al día siguiente fue a la reunión y vio cómo se comportaba manipulando la reunión Marx, etc. Y salió echando pestes de Marx. Pero de pronto advirtió, por un escrito que leyó, que Bakunin era antisemita. Entonces, dice Anselmo Lorenzo, no sé con quién quedarme. Y la emancipación del hombre está para muy lejos. Ojalá que a los jóvenes no pase así. Si hablamos de los jóvenes,
Mi hija tenía 15 años. Era una niña y se enamoraba de cualquier joven bello e impetuoso que viniera a visitarnos. Podría hacer una lista. Eleonor tanto fue inteligente en política cuanto bobita en asuntos de amor. Estaba loca por el héroe de la Comuna de París. ¿Enamorada? No, loca. Por el tal Lizagaray que tenía... 33. 33 tenía y la... 16. 16 para ver. Casi 20 años de diferencia. Era una niña. Bueno, por lo menos este cuate era francés, porque luego estaba el galán de su hermana Jennifer. Era inglés. ¿Han probado la comida inglesa? No digo más. Y luego estaba Lafar, el novio de Laura. Sus demostraciones públicas de ardor eran absurdas. Le ponía la mano en el trasero enfrente de todos. La torteaba como si fuera la cosa más natural del mundo. Y Jenny lo defendía. Son sus orígenes criollos, su familia vino a Francia desde Cuba. Como si todos en Cuba se anduvieran torteando. No sé si ya lo pregunté. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez forúnculos en todo el cuerpo? Es una enfermedad horrible. A mí me han atormentado durante toda mi vida. Algunos imbéciles han intentado analizarme por esta enfermedad. Marx está enfadado con el sistema capitalista porque tiene forúnculos imbéciles. Y los revolucionarios no tienen forúnculos que... pero siempre le han de encontrar algo, ¿eh? A uno que le pegaba a su padre, a aquel otro que su madre lo amamantó hasta los 10 años. Además allá nunca le enseñaron a usar la vacinica o jamás le cambiaron el pañal. ¿Y a usted cómo le va? ¿Usted es normal? Como si tuviéramos que ser anormales para rebelarnos en contra de la explotación. Le encuentran cualquier explicación, excepto la más obvia. El capitalismo, por su propia naturaleza, por estar en contra del espíritu humano, alimenta la rebelión. Y ahora no me vayan a decir, por favor, que comparado con mis tiempos el capitalismo se ha vuelto más humano. ¿De verdad se lo creen? Hace unos cuantos años, hace unas cuantas semanas, estaba leyendo aquí en sus periódicos que, bueno, los dueños de una fábrica en Carolina del Norte, a sus trabajadoras las tenían encerradas en sus criaderos de pollo para explotarlas más. Hubo un incendio y murieron 25 mujeres atrapadas. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Bueno, unos mineros sepultados en pasta de conchos, los niños de Areceo, murieron unas trabajadoras en Coppel. Los trabajadores deben ser más cuidadosos. ¿Y a eso le llama usted capitalismo más humano? ¿De verdad se lo creen? Debería darles vergüenza. Sí, puede ser que mi rabia sea provocada por mis forúnculos. ¿Y si así fuera qué? Ya intentaron trabajar, sentados, con forúnculos en el culo. Y por favor no me hablen de los médicos, que ellos saben de esto mucho menos que yo. Mucho menos, porque los forúnculos son míos. No podía ni dormir. Hasta que descubrí algo milagroso. El agua. Sí, tan simple como eso. Paños empapados en agua caliente, bueno, tibia. Jenny me los aplicaba pacientemente una hora tras otra. Se despertaba en medio de la noche cuando yo me quejaba por el dolor y me aplicaba mis paños calientes. A veces, cuando Jenny no estaba, lo hacía lento. Ya les hablaré de ella más adelante. No coman ansias, más adelante. Pasaron 150 años, más o menos, independientemente que hay quien se quiere olvidar de Marx, pero hay seguramente cosas que ya no son actuales, que se puede hacer un balance que sí y que no de Marx. Sí, yo hablaba de lo vivo y de lo Exacto. Voy a poner un ejemplo. Como producto de su objetivismo, Marx hace un análisis del Estado, pero un análisis instrumentalista del Estado. El Estado